Un abrazo gigante a todos y todas quienes pasan por aquí. Este es el canal de Teo Cotidiana y esta sección se llama Libros, Artículos y Recomendaciones. Hoy vamos a hablar sobre un tema bien importante, bien difícil en algunos sectores, el tema del ministerio de la mujer en la iglesia. Hubo una apóstola en tiempos bíblicos, hubo una apóstola entre los apóstoles. Quien nos va a ayudar a contestar un poquito eso con uno de sus artículos es la profesora Chris Conti, pero antes que nada vamos a ir a la intro. Existimos en un mundo caótico, lleno de odios, miedos y angustias. Se hace urgente volver a Jesús, volver al Evangelio, volver al mensaje de bienestar y de esperanza, volver al amor a Dios, al amor propio, al amor por el otro. Teo Cotidiana. Vayan, suscríbanse, vayan, denle like, vayan y compartan el material de Teo Cotidiana. Estamos construyendo este sitio y todos los días tenemos contenido nuevo. Todos los martes en la noche tenemos preguntas y respuestas a las 9:30 de la noche hora Colombia y tenemos nuestros episodios del podcast día a día. Tenemos libros, artículos y recomendaciones. Tenemos preguntas y respuestas todos los fines de semana y aquí estamos generando material todos los días, así que suscríbanse y denle a la campanita para que no se pierdan nada de lo que estamos haciendo. Este artículo salió en febrero 12 del 2020. Creo que la investigación es un poquito anterior a esta fecha. De ahí para acá hay varias revistas que han publicado estas ideas de la profesora Chris Conti y el título es Junia, la apóstol transexuada, de Romanos 16:7. Um, un título bien picante, un título bien provocador, como suele ser el material que nos regala, con el que nos aporta un montón la profesora Conti. Vamos a leer a ver qué nos dice por aquí. El cambio de sexo parece ser algo que solo se ha dado en las últimas décadas. Eso es cierto, por supuesto, en cuanto a la operación quirúrgica que posibilita un cambio de sexo físico, pero han ocurrido cambios de sexo operados por medio del lenguaje y que se han hecho siglos después de la muerte de la persona en cuestión. Tal es el caso de la apóstol Junia, cuyo nombre se encuentra entre los saludos finales de la epístola de Pablo a los cristianos de Roma. Me parece bien interesante el tema que decide tocar Chris Conti al comienzo de este artículo. Chris Conti es claramente alguien que ha dado la lucha desde lo teológico en favor de las comunidades LGBTIQ+. Hay quienes ya en este punto se quieren ir del video y se quieren ir del canal. Y mi recomendación para todos y todas es investigar, es incomodarse, ir más allá de lo que han dado por sentado, ir más allá de lo que les han dicho que es verdadero y de lo que les han dicho también que es falso, escuchar las voces, sopesar las ideas y tomar decisiones a partir de ese acercamiento consciente, un acercamiento crítico, por supuesto, de todas las partes y que en esa crítica podamos hacernos a una idea más consolidada. Nos hemos acostumbrado a vivir el Evangelio, a vivir las ideas cristianas a partir de lo que nos dicen desde un púlpito o lo que nos dicen detrás de un puesto de seminario. Y creo que hay muchas voces, las voces son múltiples y en medio de esas voces podemos encontrar aportes y podemos ir más allá, ir construyendo y consolidando nuestra propia fe. La cuestión sobre el género sexual de Junia no es menor, puesto que si se trataba de una mujer apóstol, el cargo más alto en la iglesia del primer siglo, eso constituiría un buen argumento a favor de la ordenación y el liderazgo de las mujeres en todas las iglesias de la actualidad. Punto bien álgido para diferentes líneas de iglesias, ¿no? Hay como bandos.
al respecto del tema. Bandos atrincherados. Entonces está el bando que dice que la mujer sí puede ser ordenada y punto. Y hay bandos que dicen que la mujer no puede ser ordenada y punto. Y ambos bandos se basan en escritos que podemos encontrar en la Biblia, ¿cierto? Y en este texto, ya de entrada, podemos ir mirando hacia dónde va caminando el argumento de Chris Conti. Ella de entrada cree que Junia es una apóstola, lo, lo que viene tendría que ser una exposición de los argumentos y creo que hacia eso va, a construir una argumentación sólida para sostener la idea. Ya en la época del apóstol Pablo, los apóstoles no eran solamente aquellos 12 apóstoles elegidos por Jesús al comienzo de su ministerio. Esos 12 varones representaban la nueva Israel, que tal como el antiguo Israel, debía asentarse sobre 12 patriarcas. Por esa razón era necesario que fueran varones, porque se trataban de patriarcas, no de matriarcas. Y también por el mismo motivo era necesario que fueran judíos. Teniendo estas cosas en cuenta, podemos ver que no es válido el argumento de que las mujeres no pueden acceder al ministerio sacerdotal porque Jesús eligió a 12 varones para que fueran sus apóstoles. Que hay una imagen de los 12 y el espíritu, la vida de Dios ocurriendo en medio de los 12. Y la profesora Chris Conti nos explica que la elección en tiempos posteriores del apostolado empieza a trascender los 12 apóstoles. En primer lugar, Jesús tenía necesariamente que elegir a 12 varones judíos para que representaran a los patriarcas del nuevo Israel, que él estaba creando. Si llevamos el argumento hasta las últimas consecuencias, los únicos que podrían acceder al sacerdocio tendrían que ser no solo varones, sino también judíos. Me pregunto cuántos judíos convertidos al cristianismo podrá haber entre los sacerdotes de la ICR o de las iglesias ortodoxas, o entre los pastores de las iglesias evangélicas conservadoras. Aquí empieza con una ironía, profesora Cris. Aquí está introduciendo una ironía. Si el argumento es la forma en que Jesús escogió a los apóstoles, entonces no solamente tienen que ser varones y judíos, ¿sí? Y pues claramente entre nuestras iglesias cristianas, entre nuestra institucionalidad cristiana, en el cristianismo no hay muchos judíos. Y en realidad, si fueran judíos, son judíos convertidos, entonces de alguna manera es un judaísmo que se está untando, que está transformándose, sincretizándose, inmiscuyéndose en otra religión que es la religión cristiana. De entrada no se cumple, no solamente por no ser varones, sino por no ser judíos, el asunto del apostolado, el asunto del sacerdocio, ¿no? El asunto del pastorado en diferentes posibilidades eclesiásticas. En segundo lugar, apóstoles y sacerdotes son cargos eclesiásticos totalmente diferentes. Los apóstoles de la iglesia primitiva, así como los patriarcas del antiguo Israel, no ejercían funciones sacerdotales. Para eso estaban los presbíteros y levitas respectivamente. En tercer lugar, por definición, un apóstol, del verbo griego apostello, enviar, es una persona enviada por Jesús o por la iglesia con una misión. En efecto, los 72 discípulos enviados por Jesús en Lucas 10, del 1 al 20, eran técnicamente apóstoles y nada indica que entre ellos no hubieran mujeres. Ahora, Chris Conti nos va introduciendo a el tecnicismo de los significados, de los conceptos, para darnos a entender qué es y qué no es un apóstol.
Y en este ejemplo específico de Lucas 10, del 1 al 20, nos está mostrando que los 72 que fueron enviados por Jesús, creo que son los mismos que son enviados de dos en dos, si no me falla la memoria, no nos dice que no hubiese mujeres entre esos discípulos. Es posible que hubiese mujeres entre ellos y técnicamente ellos son, por el concepto de esa palabra, de donde viene la palabra apóstol, ellos estaban cumpliendo una misión apostólica. En realidad, es lo más probable que algunos de los 72 fueran mujeres, especialmente si tenemos en cuenta el texto de Lucas 8, del 1 al 3, sobre las mujeres discípulas que formaban parte del grupo de seguidores de Jesús. Y no olvidemos que cuando Jesús envía a María Magdalena a testificar a sus hermanos sobre la resurrección, la está convirtiendo en un apóstol. Juan 20, del 17 al 18, Mateo 28, 10, porque está cumpliendo el envío que le hace Jesús de anunciar que ya está resucitado. Incluso ella lo menciona aquí. Me iba a adelantar, pero ella aquí lo está mencionando. Así lo reconoció Hipólito de Roma, siglo III, cuando dijo que María Magdalena era una apóstol de los apóstoles. Los padres de la iglesia están reconociendo en esa acción de Jesús enviar a María Magdalena a anunciar que ya había resucitado. Estos padres de la iglesia están reconociendo en ella una acción apostólica. En cuarto lugar, en la iglesia de los primeros siglos, los apóstoles eran simplemente personas enviadas por sus iglesias con la misión de fundar nuevas iglesias. Es decir, que los apóstoles de esa época serían lo que actualmente llamamos misioneros. Por tanto, que Jesús haya elegido 12 apóstoles varones no sirve como argumento para negar la ordenación de las mujeres al sacerdocio. Además, veremos que había mujeres apóstoles reconocidas, al menos en la iglesia del primer siglo. Chris Conti está aquí rebatiendo argumentos, está poniendo sobre la mesa los argumentos que se han presentado en contra del ministerio de la mujer en las iglesias actuales y los está rebatiendo con su acercamiento a la escritura, con su argumento, con su hermenéutica. Al final de su carta a los romanos, el apóstol Pablo envía sus saludos a unos parientes suyos, Andrónico y Junia, agregando que son ilustres entre los apóstoles. Muchos traductores vierten el nombre de la persona que acompañaba a Andrónico como Junias, un nombre masculino. Sin embargo, el nombre Junias no existe en la onomástica griega. En cambio, el nombre femenino Junia aparece frecuentemente en la literatura y en las inscripciones. Cuando estudiaba en el seminario, empieza a contar una anécdota personal, tuve el privilegio de tomar un curso con Bruce Metzger como profesor invitado. El doctor Metzger es miembro del comité editor del Nuevo Testamento griego. Recuerdo que un día le pregunté sobre el tema de Junia y él me dijo que efectivamente se trataba de una mujer y que su nombre era Junia, porque el nombre masculino Junias simplemente no existe. ¿Por qué entonces se ha traducido ese nombre como si fuera un nombre masculino? Y lo que es tal vez peor, ¿por qué el Nuevo Testamento griego, incluso en su última edición, sigue apegado a la forma masculina, dice el nombre en griego, el acusativo del masculino Junias, un nombre que no existe? Lo que motiva el problema es que en griego los nombres propios se declinan como si fueran sustantivos. Aquí entra en asuntos técnicos de la anatomía del texto, cómo están escritas las palabras, cómo esas palabras juntas tienen tal o cual significado,
Y ella nos va explicando, primero, que el masculino junias no existe en el griego. Lo que nos está diciendo es que en otros textos del griego, si miramos otros textos del griego, ese nombre masculino no existe, pero que sí existe donde comparar el nombre femenino Junia, porque hay inscripciones y hay otros textos con ese nombre femenino. En el texto griego del Nuevo Testamento, Andrónico y Junia llevan las desinencias del acusativo como objetos directos del verbo aspasomai, saludar. De modo que el nombre aparece como, voy a intentar decirlo como creo que se dice, Junian, está una I-O-U-N-I-A-N, parece que no sé cómo se pronuncia porque está haciendo alusión a la pronunciación desde el griego. Y la única diferencia estaría dada por el acento escrito que se coloque. Digo que se coloque intencionalmente, puesto que si bien algunos manuscritos tardíos tienen acentos escritos, la mayoría de los manuscritos más antiguos y más confiables no los tienen. Ok, aquí está hablando de la acentuación, ¿cierto? ¿Dónde tiene la acentuación el nombre que aparece en los manuscritos? En el texto griego del Nuevo Testamento, Andrónico y Junia llevan las desinencias del acusativo como objetos directos del verbo aspasomai, saludar. De modo que el nombre aparece como Iounian y la única diferencia estaría dada por el acento escrito que se le coloque. Digo que se le coloque intencionalmente, puesto que si bien algunos manuscritos tardíos tienen acentos escritos, la mayoría de los manuscritos más antiguos y más confiables no los tienen. En los manuscritos unciales, que carecen de acentos escritos, el nombre Ionian podría ser tanto la forma acusativa del femenino, Ionia, como del masculino, Ionias. Sin embargo, los primeros manuscritos con acentuación, B2 del siglo VI o siglo VII y D2 del siglo IX, está apuntándonos cuáles son esos manuscritos y a qué contexto histórico, cuáles son las coordenadas temporales a las que pertenecen. Y el famoso minúsculo 33 del siglo IX traen Iounian, que es inconfundiblemente el acusativo del nombre femenino Iounia o Junia. Yo sé que todos estos tecnicismos, todos estos apuntes que van más allá de lo que solemos acostumbrar leer, escuchar en los púlpitos, saber, son a veces difíciles, molestos, como que uno, ¿para qué rayos quiere saber eso? Y por eso es importante valorar y ser humildes, ¿cierto? Frente al trabajo que emprenden personas que han dedicado sus vidas enteras a comprender el texto, a estudiar el texto, a investigar el texto. Y no se trata de simplemente creerlo, ¿no? Eso sería una falacia. Sería una falacia decirles es que la profesora es que la profesora Chris Conti lo está diciendo, entonces eso es verdad. Eso sería una falacia que se llama ad verecundiam. Es verdad porque la persona en la que yo confío lo dice. No, podemos mirar otras posibilidades, podemos sopesar las ideas. Esta vez específicamente estoy mostrando las ideas de Chris Conti porque me parecen muy interesantes, me parece alguien a quien hay que prestarle atención, a quien hay que seguir, a quien hay que escuchar qué es lo que está diciendo, que tiene argumentos muy bien compuestos, pero cada uno y cada una tiene que hacer la tarea de ir más allá, de conocer más allá. Creo que estos argumentos son gigantemente importantes dentro del debate del Ministerio de la Mujer, que constantemente me preguntan al respecto. Constantemente quieren saber si la mujer puede o no puede pastorear. De entrada, eso depende de la denominación.
Pero el asunto bíblico, que es lo que todo el mundo está buscando, que dice, aquí hay una posibilidad de una mujer que es apóstola y sabemos que es una mujer o las pruebas nos pueden demostrar que es una mujer porque hay unas características del lenguaje escrito que nos dan a entender que es una mujer. En la mayor parte de la tradición latina, el nombre se cambió por Iulia, Julia, que por supuesto es también un nombre femenino. Lo mismo ocurre en uno de los testigos más antiguos, el Papiro 46, que también trae Iulia. Otro importante testimonio textual en favor de un nombre femenino es la versión copta, sahídica, del siglo XVI-XVII, que trae sencillamente Iounia, ya que en dicho idioma los nombres propios no se declinan. Ante tantas pruebas resulta inexplicable que los editores del NTG sigan usando el masculino Younian a pesar de todas las evidencias en contra y que además avalen su lectura apelando a manuscritos unciales que carecen de acento escritos, mientras colocan obstinadamente un acento circunflejo en la última vocal, convirtiendo así el nombre en masculino. Hay que tener en cuenta que la edición número 13 de Nestlé 1927 fue la primera que cambió abruptamente y sin explicaciones la sílaba acentuada en el nombre para convertirlo en el masculino Junias. Entonces aquí nos da un contexto histórico. Antes de 1927, en las traducciones, en las versiones en griego, la palabra estaba escrita y acentuada de una forma en que se entendía, se sobreentendía que era el nombre de una mujer el que se estaba presentando. Antes de esa fecha, para Nestlé, que es la Biblia griega, una versión griega de la Biblia, el nombre era femenino. Las ediciones subsiguientes a la de 1927 y las ediciones de Nestlé Aland desde 1956 se han limitado también sin dar explicaciones a seguir esa tendencia. Comprendo que muchos miembros del comité editor deben sentir que los dogmas de sus iglesias se desmoronan sobre sus cabezas, pero creo que es hora de llamar a las cosas y a la apóstol Junia por su nombre. Entonces, es posible que las tendencias o las líneas de interpretación de denominacional de quienes hacen parte del equipo editorial de estas versiones en griego no quieren que Junia sea una mujer, sino que sea un hombre, sea el nombre de un apóstol, porque las ideas que se han propagado es que quienes pueden y deben ministrar en cargos pastorales, sacerdotales, en las denominaciones cristianas son los hombres. Y esto, sola esta palabrita, tiraría al piso el castillo de cartas, tiraría al piso toda la construcción que se ha hecho en torno a la idea de autoridad masculina por encima de la incidencia y la voz de la mujer en la estructura eclesial. Aunque según Peter Lampe, ya en algunos manuscritos minúsculos del siglo IX el nombre aparecía en forma masculina, Younian, se cree que el primer comentarista que consideró que el nombre era masculino fue Egidio de Roma, 1245-1316. Como protestante debo reconocer con vergüenza que Lutero en su traducción de la Biblia al alemán fue quien popularizó dentro del protestantismo el nombre masculino Junias. Ocurre que para su traducción de Romanos él se basó en gran parte en los comentarios de Stapulensis sobre Romanos. 1512 es
la coordenada temporal de cuando se está generando este comentario sobre los romanos, que traía Junias en lugar de Junia. Junias es el nombre masculino, Junia es el nombre femenino. Leyendo esa obra fue que Lutero llegó a su conclusión de la justificación solo por fe. Sin embargo, aparte de que Lutero estuviera comprensiblemente apegado a tal comentario, sospecho que su bien conocida misoginia tuvo mucho que ver en su elección de un nombre masculino para la persona que acompañaba a Andrónico. La sospecha se acrecienta al tener en cuenta que el texto griego que Lutero usó para su traducción, el de Erasmo, la mejor compilación del Nuevo Testamento griego de aquella época, acentuaba el nombre en su forma femenina. Y la sospecha se convierte en certeza al ver que Lutero no vaciló en hacer agregados a este versículo, describiendo a Andrónico como el varonil, a Junias como de la familia Junia, para terminar diciendo que ambos eran hombres notables entre los apóstoles. El texto griego, en cambio, no trae descripciones ni dice que eran hombres. Me parece muy interesante esa forma en que van cambiando los traductores o editores a el género de los personajes bíblicos. Yo recuerdo que Justo L. González también tiene algo por decir al respecto en un comentario que hace al margen en su comentario a los Hechos, en el libro en el que está comentando Hechos de los Apóstoles, y nos cuenta que posiblemente unos manuscritos, no se ha podido definir cuáles son más antiguos, cuáles son menos antiguos, pero si estos son más antiguos, quiere decir que estos tenían nombres de mujeres importantes, de mujeres que ejercían el ministerio activamente en la iglesia y se cambiaron por nombres de hombres. Me parece muy interesante que institucionalmente haya un entramado para que eso ocurra. Y aquí se está mostrando, me parece muy teso, que la traducción de Erasmo al griego, en esa traducción hay un nombre femenino y que Martín Lutero en esa época toma una decisión basado en un comentario o en la traducción de Erasmo, y la decisión que toma es irse por el comentario bíblico donde ese nombre femenino ya se ha transformado a masculino. A pesar de algunas opiniones contrarias, los testimonios textuales a favor de un nombre femenino son abrumadores. La opción de basarse exclusivamente en los manuscritos unciales y acentuar la palabra donde se les ocurra no se justifica en vista de que un texto oscuro siempre debe ser aclarado con otros manuscritos confiables y que en este caso tenemos nada menos que el P2 manuscrito y el 33, la familia de manuscritos D no es muy confiable, y ahí está la cita por la que lo está diciendo, que está abajo en el trabajo bibliográfico, en el compilado de bibliografía que está usando para decir todo lo que está diciendo. Eso me parece muy importante y abro aquí un paréntesis. Es importante el bagaje que se está estudiando hacia atrás. Esto no se está diciendo, el artículo no está escrito porque me pareció y punto. Se está diciendo porque hay unas investigaciones anteriores que se han estudiado, a las que se han acercado, a las que la profesora Crisconti se ha acercado para poder llegar a estas conclusiones que está presentando en un artículo. No sé por qué no pasa, pero en los púlpitos hay un montón de cosas que se dicen, que se presentan y que aparecen en las grabaciones como si
ese pastor es muy ungido, es muy intelectual, y en realidad son frases, son ideas, son conclusiones que están sacando de otros libros, de otras personas que han pensado, de otras investigaciones. El hecho de no tomarse el trabajo de buscar la aclaración de un término ambivalente como ionian ya está mostrando la inclinación de ciertos traductores y también de ciertos editores del NTG, cuya postura ideológica no les permite creer que una mujer haya sido apóstol. Quiero hacer una aclaración, y es que estas pronunciaciones de cómo está compuesta la palabra, el nombre, como creo que está queriendo decir, así se pronuncia, porque están escritas en letras en español, no en griego, como lo estoy pronunciando posiblemente no es la manera en que se deba pronunciar. Aquí lo importante es que hay dos nombres en cuestión. Uno es Junias, traducido al español, que es el nombre masculino. Otro es Junia, que es un nombre femenino, y diferentes manuscritos y diferentes traducciones han presentado ese nombre o como Junias masculino o como Junia femenino. Chris Conti nos está contando que la tendencia más certera es entender ese texto, esa palabra, ese nombre como un nombre femenino, el nombre de una mujer que está siendo reconocida apóstol en medio del apostolado de la época. Sin embargo, la manera en que Pablo nombra a Andrónico y Junia era la típica forma en que él se refería a un matrimonio, tal como Priscila y Aquila. Otro argumento más. Otra ideita, otro tip, otro punto importante. Así pensaba también Ato de Vercelli en su comentario de Romanos. Saludad a Andrónico y a Julia, esposo y esposa, debemos entender, puesto que él, Pablo, añade mis parientes y coprisioneros, muestra que eran judíos y colaboradores en la predicación. Como el apóstol, habían dejado su patria y predicado a los gentiles incluso en prisión. Aunque este autor vierta el nombre como Julia, siguiendo la tradición de las versiones latinas, igual está reconociendo que se trata de una mujer. Esto no nos lo cuentan, esto nadie nos lo dice. A nosotros nos plantean una mirada unívoca, una mirada hermética del mundo, de la escritura. No nos dicen que hay otras posibilidades, que hay otros autores que han dicho otras cosas que tal vez puedan darnos luz sobre mujeres ministrando. A nosotros nos dicen no, porque Pablo dijo que la mujer debe aprender en silencio. Y el Satames, vimos en otra de las recomendaciones y artículos que vimos en algún momento, nos enseña cómo ese texto de Pablo a los Corintios es circunstancial, y cómo por encima de ese texto de Pablo a los Corintios está el texto de Pablo a los Gálatas, que es universal, en donde el hombre y la mujer no tienen diferencias. En Jesús somos equivalentes. De hecho, ninguno de los padres de la iglesia ponía en duda que la compañera de Andrónico en el apostolado fuera una mujer, muy probablemente su esposa. El famoso Crisóstomo, en su homilía sobre Romanos, afirmó que Junia era una mujer y una apóstol descollante. Cuán grande es la virtud de esta mujer que fue digna de ser llamada apóstol. Nos muestra de dónde fue sacada esta idea. Ha de ser de un manuscrito PG 60
Crisóstomo además señala que las mujeres fueron efectivamente las primeras testigos de la resurrección y critica el credo de 1 Corintios 15 del 5 al 7 que pone a Cefas como el primer testigo. En la Iglesia Ortodoxa griega se tiene en gran estima a Andrónico y a su esposa Junia. Se cree que ambos recorrieron el mundo llevando el Evangelio y fundando iglesias. Santa Junia es celebrada el 17 de mayo, según la Iglesia Ortodoxa griega. En conclusión, no hay ninguna base lingüística para transexuar a esta venerable mujer apóstol de los primeros tiempos del cristianismo. Llamemos a la apóstol por su nombre, Junia. Aquí abajo están las notas bibliográficas de la profesora Cris Conti y aquí está la profesora querida Cris Conti. Cristina Conti es teóloga biblista especializada en Nuevo Testamento, mundo bíblico y griego. Oriunda de Montevideo, Uruguay, vive desde hace muchos años en Buenos Aires, Argentina. Profesora Cris, tengo que reconocer que pensé siempre hasta hoy, hasta este momento, que eras argentina. Gracias por lo que haces. Cris Conti es alguien a quien debemos prestarle atención, a quien debemos leer, a quien debemos buscar y mirar, ¿no?, con mucha atención. No quiere decir que tenemos que tragar entero con todo lo que diga ella o cualquiera otro de los autores que les recomiende. La invitación constante es a que sigamos nuestro deber cristiano de saber en qué rayos creemos, que dejemos de creer por lo que alguien nos dijo en el púlpito y empecemos a creer porque nos acercamos, investigamos, escudriñamos y aprendemos en ese ejercicio de constantemente buscar saber. Por encima de todo, que podamos aprender a caminar con Jesús, a vivir el amor del Evangelio los unos por los otros, que hagamos y digamos por estos lares nos ayude a caminar más de cerca a Jesús, a seguir sus huellas. Muchísimas gracias por estar por aquí, mucha alegría. Gracias por acompañarnos hoy en Teo Cotidiana.